Había una vez un pequeño sastre que mientras trabajaba en su taller, mató 7 moscas de un solo golpe con su regla. Aquel acto le hizo sentir que tenía el poder de luchar contra 7 enemigos a la vez. Tan orgulloso se sintió, que se cosió alegremente un vestido para la ocasión. Luego, se quitó el delantal, se puso su nueva bata y decidió salir al mundo en busca de aventuras. Antes de partir, tomó solamente un trozo de queso para el camino, y mientras gritaba desde la ventana que había matado a 7 de un golpe, se lanzó a la aventura. Mientras caminaba, oyó el piar de un pájaro, y deseando demostrar sus habilidades, atrapó a aquel pajarillo que se hallaba en una rama. Con él en el bolsillo, continuó su marcha, repitiéndose que él luchaba contra 7 por sí solo. No tardó en encontrarse con un gigante cuya imponente figura le bloqueaba el paso. Para avanzar, debía demostrar que era más fuerte que él, y el gigante se jactaba de poder romper grandes rocas con sus propias manos. El pequeño sastre, sabiendo que no podía vencerlo con fuerza, ideó un plan. Tomó su trozo de queso, lo moldeó como si fuera una piedra y lo apretó hasta que se convirtió en agua. El gigante, sin saber la verdad, quedó impresionado. Luego, el gigante lanzó una roca al aire para ver quién podía lanzarla más alto. El sastre, astuto, fingió que el pájaro de su bolsillo era una piedra y lo lanzó hacia el cielo. Como el pájaro no caía, el gigante creyó que su fuerza era descomunal. Tembló de miedo y le dejó pasar sin decir una palabra. La historia del pequeño sastre no tardó en llegar hasta oídos del rey, quien, al enterarse de que había matado a 7 de un solo golpe, lo invitó a servir como general. Pero esta decisión causó la envidia de 2 hombres del rey, quienes temían que el sastre llegara a estar por encima de ellos. Llenos de celos, conspiraron contra él e incluso intentaron apoderarse del trono. Le dijeron al rey que debía deshacerse del sastre cuanto antes. El rey, influenciado por ellos, le dio al sastre una tarea imposible: debía ir al bosque del norte, donde vivían 2 monstruos devoradores de hombres. Si lograba traerlos de regreso, podría casarse con su hija y recibir la mitad del reino. El sastre, que nunca había soñado con casarse con una princesa ni con gobernar tierras, aceptó encantado. Al día siguiente, viajó solo hasta un valle donde el viento soplaba con fuerza constante. Al subir una colina, comprendió que aquel viento no era otra cosa que el aliento de los 2 monstruos roncando. Eran demasiado grandes para enfrentarlos directamente, así que ideó un nuevo plan. Hizo que uno creyera que el otro interrumpía su sueño, hasta que ambos comenzaron a pelear. Se golpeaban y lanzaban fuego con furia, y en medio de aquella batalla terminaron gravemente heridos. Con astucia, el pequeño sastre los llevó de regreso al castillo. El rey, al ver lo que había logrado, quedó profundamente sorprendido. El rey no solo se sorprendió de que el pequeño sastre hubiera salido ileso del bosque, también se asombró al ver que había traído de vuelta a los monstruos. Pero a pesar de su hazaña, los hombres envidiosos del rey no se detuvieron. Le dieron al rey otra idea para librarse del sastre, si era tan valiente, que capturara al unicornio del sur. Así que, nuevamente, el rey puso a prueba al sastre. Le dijo que si lograba capturar al unicornio, entonces sí cumpliría su promesa y le permitiría casarse con la princesa. El sastre, con entusiasmo y sin temor, partió una vez más, esta vez hacia el estanque donde solían reunirse los unicornios. Al llegar, el sastre provocó al unicornio haciendo muecas burlonas. Nunca nadie se había atrevido a desafiarlos de ese modo. Enfurecido, el unicornio se lanzó sobre él, corriendo por la orilla con intención de atravesarlo con su afilado cuerno. El sastre continuó provocándole, moviéndose con rapidez, hasta que en el último momento se apartó, dejando que el unicornio se estrellara contra un viejo tocón de árbol oculto detrás de él. El animal cayó directamente en la trampa que el sastre había preparado. Una vez más, había cumplido con la misión encomendada. Sin embargo, el rey volvió a romper su palabra. Le asignó una nueva tarea antes de que pudiera reclamar su recompensa. Debía guiar a las tropas al bosque del oeste para capturar a un jabalí salvaje. Cuando llegaron al bosque, el feroz jabalí atacó sin demora. Se lanzó sobre los soldados y persiguió a uno de ellos con gran violencia. El sastre, ingenioso como siempre, se quitó el abrigo para llamar su atención y logró que el jabalí comenzara a perseguirlo a él. Lo condujo hasta el interior de una iglesia cercana. Una vez dentro, cerró las puertas para evitar que escapara. Entonces comenzó una intensa pelea. La conmoción dentro del templo fue tan fuerte que la gran campana de hierro que colgaba del techo se vino abajo con un estruendo estremecedor. Desde fuera, los soldados pensaron que el sastre había muerto en su intento por detener a la bestia. Pero una vez más, el pequeño sastre logró salir victorioso. Con ayuda de la pesada campana, había logrado noquear al jabalí. El soldado que acompañaba al sastre quedó completamente impresionado por su ingenio y valentía. Desde ese momento, decidió serle fiel por el resto de su vida. Después de tantas hazañas, el rey no tuvo más remedio que cumplir su palabra. El sastre había superado todas las pruebas que se le habían impuesto, una tras otra. Así que el rey, aunque a regañadientes, aceptó casar a su hija con él. La noticia se extendió por todo el reino. El humilde sastre se convertiría en príncipe. Mientras el sastre soñaba con la belleza de la princesa, ella le devolvía una sonrisa encantadora que lo dejó hipnotizado. Pero pronto su ilusión se desvaneció. Aunque su rostro era hermoso y su boca muy atractiva, la princesa tenía otras intenciones. Le pidió al sastre que cosiera para ella un vestido nuevo cada día, uno que le agradara y la hiciera lucir como deseaba. El sastre, que había vivido tantas aventuras, pronto se sintió atrapado en aquella rutina. Día tras día, entre agujas y telas, su entusiasmo se fue apagando. Comenzó a beber, harto de su nueva vida. La princesa, furiosa al ver cómo se comportaba, fue a contarle todo al rey. Le reveló la verdad: ese hombre no era ningún héroe, sino un simple sastre. Al enterarse, el rey se enfureció. No podía creer que hubiera entregado a su hija y medio reino a alguien que, según él, no lo merecía. De inmediato, reunió a sus guardias para planear cómo deshacerse del sastre. Los soldados apostados en la puerta escucharon los planes y corrieron a advertírselo. El sastre, enterado de lo que ocurría, ideó un plan. Fingió estar borracho y comenzó a hablar en voz alta, como si delirara.
Apuntó hacia la puerta y gritó que había matado a 7 de un solo golpe y que, si querían, podía hacerlos volar por los aires con solo soplar. Justo en ese momento, su fiel soldado golpeó la puerta con un gran mazo. El estruendo hizo que todos los guardias del rey que estaban cerca cayeran al suelo, sobresaltados. La coordinación entre ambos fue tan perfecta que los soldados pensaron que el sastre poseía una fuerza sobrenatural. El rey, aterrado, salió huyendo en busca de su hija. Le rogó que no se opusiera más al matrimonio. Ella, al ver la determinación y la astucia del sastre, comenzó a verlo con otros ojos. Pensó que tal vez, después de todo, si era su héroe. Y desde entonces, decidió seguirlo para siempre.